Hay un hombre en la habitación, tiene una guitarra, sabe algunos acordes y es un tipo melancólico. Toma la guitarra y de alguna manera se pierde en sus pensamientos durante varios minutos. Luego se detiene y luego lo vuelve a hacer, y lo hace en más de 20 álbumes más o menos extraños. Ahí está. En 1978, los pájaros cantaban y el sol brillaba, y un álbum completamente nuevo estaba a punto de ser lanzado para un público muy específico por una banda ominosa llamada Los Units. No sabíamos nada sobre este grupo, quién produjo el álbum, quién tocó los instrumentos y quién cantó las voces. Eran preguntas que bien podrían no haberse hecho en primer lugar, porque ciertamente no íbamos a obtener ninguna respuesta. Otra banda llamada Los Units de San Francisco ya había registrado el nombre, así que no podía usarse para este álbum. Y así nos dieron un nuevo nombre. Jandek no era una banda, sino un proyecto musical creado por Sterling Smith desde 1978. Sterling ha compuesto algunas de las músicas lo-fi, folk y blues más inquietantes e interesantes que puedas imaginar. Se sabe muy poco sobre Sterling Smith o Jandek. Se volvió una leyenda urbana, pero también era una persona real que hacía música auténtica y cruda. Con la poca información reunida, el extenso catálogo lanzado y los detalles que nos ha dado con el tiempo, hagamos una línea de tiempo coherente sobre su vida y carrera y analicemos el legado de una de las figuras más interesantes y misteriosas de la música. Esta es la historia de Jandek. Sterling Smith probablemente nació el 26 de octubre de 1945 y se rumora que nació en Providence, Rhode Island. Estos rumores surgen de varias canciones que lanzó donde menciona o hace referencia a Rhode Island, pero muchas de las portadas de sus álbumes muestran una infinidad de lugares diferentes, y sus discos tienen nombres como Domingo en Glasgow, Viernes en Dublín, Martes en Londres y Sábado en Helsinki. Son 4 ciudades diferentes y 4 países distintos, y cada uno de estos álbumes tiene portadas que muestran fotos de esos lugares respectivos, y podemos suponer que probablemente fueron tomadas por él. Es decir, es muy probable que Sterling sea un hombre muy viajado que toma inspiración de muchos lugares diferentes, y eso hace que su lugar de origen sea cada vez más arbitrario. Sabemos algo de su pasado y sobre todo de sus proyectos creativos anteriores sin importar su origen. En una de sus pocas entrevistas, Sterling contó que intentó ser autor publicado, pero quemó los 7 libros que escribió tras ser rechazado por varios editores en Nueva York. Quizás si hubiera publicado, no conoceríamos el extraño mundo de Jandek. En cierto modo, esto podría verse como una extraña bendición. En 1978 lanzó su primer álbum conocido, Ready for the House, con una portada simple pero algo ominosa. Y también se nos dio el nombre de una compañía distribuidora conocida como Corwood Industries. Este álbum tiene muchos elementos extraños, sin música coherente, casi sin estructura de acordes, letras sin sentido y poca dirección. Siempre suena como si estuviera a un paso de tener algún sentido, pero nunca llegamos realmente a eso. La primera canción, Desnudo en la tarde, es un testimonio del extraño proceso de Jandek, ya que un riff de guitarra mal construido nos lleva a través de un divague de 4 minutos, donde Sterling simplemente canta de manera ominosa una serie de frases. Esos días son al final de la tarde. Sigue repitiendo, se necesita aguantar para crecer desnudo en la tarde. Esto podría ser una canción, un poema o solo tonterías, depende de ti, el oyente. Puedes analizar sus letras como quieras y tu interpretación de su música probablemente será distinta a la de otros. El crítico de música Brian Coley dio una entrevista para el documental de 2003 titulado Jandek en Corwood,
donde explica el propósito de Jandek como músico. Es el tipo de música que podrías ponerle a muchas personas. Muchos dirían que esto es aleatorio, que cualquiera podría hacerlo, y es un argumento que existe desde que la gente empezó a alejarse del arte representativo en cualquier lugar. ¿Sabes? Cuando ya no puedes debatir la calidad técnica y tienes que empezar a decir, esto tiene una presencia teórica y una base intelectual que no tiene nada que ver con una técnica medible. Aquí hay arte que no es representacional y no se supone que sea hermoso, ni que esté alineado con ningún tipo de estándar. En un sentido comercial, esto es solo una interpretación del trabajo de Jandek, y el documental ofrece una visión interesante de quién es él como artista, con varios críticos de música y periodistas sentándose a hablar sobre lo que piensan del trabajo de Sterling Smith. Muchas opiniones varían, pero mantienen la mente abierta al analizar la discografía de Jandek. Pero de nuevo, todo esto son solo opiniones e ideas, y puedes estar de acuerdo o en desacuerdo tanto como quieras, pero no traerá ninguna respuesta concluyente. Ahora, echemos un vistazo a la ya mencionada Corwood Industries. Era una compañía de distribución, un sello discográfico o simplemente algo que se inventó en el momento. Durante su carrera, Jandek siempre mencionó a Corwood Industries como la compañía que lanzaba sus álbumes. Entre 1981 y 1983, Jandek lanzó 5 proyectos con Corwood y los oyentes notaron una tendencia. Cada álbum tenía un apartado postal que podías usar para contactar al sello, y mucha gente lo hizo con los años. En el sitio web oficial de Corwood, recientemente actualizado, este apartado postal aún figura en la sección de contacto. Por casi 50 años la gente ha contactado directamente a Sterling para preguntarle lo que quiera, y hemos aprendido mucho de estas interacciones. Lo primero que hay que notar es que Sterling Smith básicamente es Corwood Industries, y este apartado postal sirve esencialmente como su sede central. Otra cosa interesante es que no tenía miedo de mantener una línea de comunicación bastante abierta con quien lo contactara. Una de estas personas fue Erwin Chusett, quien es un historiador de la música que cubre mucho sobre música outsider, incluyendo a Jandek. En el año 2000 escribió un artículo titulado Jandek, la gran desconexión, donde detalló sus experiencias con la música de Jandek y su experiencia con el propio hombre. Curiosamente, como muchos críticos de música, Chusett no necesariamente tenía las cosas más amables que decir sobre la música de Jandek. Él dijo, imagina un micrófono subterráneo conectado a una melodía de hace un mes, capturando los sonidos de gusanos mordisqueando un cadáver en descomposición y los aullidos agonizantes de un alma partida, desesperada por escapar de la descomposición tortuosa y el aburrimiento eterno. Eso es ver Bacharach comparado con Jandek ahora. Esa es una descripción vívida, por decirlo menos, y basada en ese script. Podrías pensar que Jandek no querría relacionarse con Irwin, pero no fue así. En 1980, tras recibir un disco de Jandek de un amigo, Irwin escribió a Corwood Industries para obtener una respuesta sobre lo que escuchó. En la carta describió la música como grotesca, pero también dijo que podría ser uno de los mejores álbumes. Simplemente fue ignorado. Tras dejar su número al final de la carta, recibió una extraña llamada del hombre, quien habló de muchos temas sin parar. Y esto no ocurrió solo una vez. Durante 20 años mantuvieron una relación interesante. Jandek enviaba discos, los dos ocasionalmente compartían cartas y llamadas telefónicas, y parecía que había una correspondencia genuina entre ambos. Digo esto porque es un testimonio del carácter de Sterling Smith. Erwin Chusett calificó el primer disco de Jandek como posiblemente el peor álbum que había escuchado. Este fue el inicio de 20 años de correspondencia, donde Sterling enviaba álbumes a Irwin para escuchar. Smith no se preocupaba por tu opinión sobre su música, solo agradecía que la escucharas. Durante años, varios periodistas musicales contaron experiencias similares con Jandek. Y leer estos artículos, escuchar estos relatos y ver estas entrevistas sobre las experiencias que la gente ha tenido con Jandek es un soplo de aire fresco. Este hombre no se preocupaba por la opinión de otros sobre su música o arte, solo creaba, publicaba y seguía. Jandek siempre fue descrito como una persona muy recluida que rara vez salía y se quedaba en su casa con sus pensamientos y su música. Esta percepción parece algo distorsionada, ya que su música incluye títulos y portadas de álbumes de todo el mundo.
Este es un álbum titulado Te Deseché de 2002 que utiliza una imagen de una calle en Irlanda del Norte como portada. Si buscas esta imagen en Google Inverso, no verás artistas o fotógrafos que la reclamen. Por eso creo, al igual que muchos, que Sterling Smith tomó esta foto original. Lo mismo ocurre con el álbum Domingo en Glasgow, lanzado en 2004, y Miércoles en Brooklyn, lanzado en 2007. Esto nos muestra que Sterling probablemente es un hombre que ha viajado mucho, al menos en las últimas etapas de su vida. En las muy raras entrevistas que daba, hablaba sobre otros artistas y amigos. Obviamente sabíamos que no temía hablar con críticos o fans. Y además de esto, hay bastantes canciones de Jandek que cuentan con otros artistas, como la canción Nancy Sings. Esto también refuerza la idea de que el nombre Jandek representa un proyecto musical en lugar de una sola persona. Así que todo esto nos lleva a creer eso. La idea de que Sterling siempre estaba en casa solo haciendo canciones extrañas parece más una visión romantizada que la realidad. Digo esto porque nos lleva a una etapa interesante en la carrera de Sterling. El álbum Glasgow Sunday es una grabación en vivo de una presentación de Sterling en el Festival Install en Glasgow. Esta fue la primera presentación en vivo conocida de Jandek, realizada 25 años después de su álbum debut. Fue un punto de inflexión en su carrera y después de este show, Jandek continuaría presentándose en vivo. De vez en cuando, ocasionalmente, hablaba directamente con los entrevistadores. En 2016 se estrenó el documental Te Conozco Bien. Este documental fue diferente de la película de 2003 de la que hablamos porque en realidad presentaba al propio hombre. El documental gira principalmente en torno a un show que él hizo. Y después de todo este tiempo es muy interesante simplemente ver a Sterling caminando, conversando sobre cosas y preparándose para su presentación. También es interesante ver cuántos asisten a este evento. Y nos dice que con el internet, la radio pública y el boca a boca, Jandek a su manera básicamente ha logrado mantenerse relevante para su audiencia durante todos estos años. Una hazaña impresionante considerando el estilo de música de nicho y la poca promoción de sus proyectos. Jandek sigue siendo tema de conversación y ha inspirado a muchos artistas y bandas como Sonic, Juventud, Ojos Brillantes, Kurt Cobain, Pearl Jam y más. De alguna manera dejó una huella bastante significativa en el mundo de la música y a menudo no se le da crédito por ello, aunque dudo que realmente le importe. Jandek elimina todos los elementos convencionales de su música y simplemente crea sin ninguna idea preconcebida de cómo debería sonar la música. Eso nos deja con esto, nos deja con Jandek, y realmente no hay otra manera de describirlo considerando la audiencia casi de culto que atrajo y las muchas conexiones musicales que probablemente pudo haber hecho dado su influencia. Es un milagro que nunca haya caído en las trampas de la industria musical. Eso hacía que recibiéramos música cruda y sin filtros, que no necesitaba pulirse ni ser coherente, pues eso no era lo que la volvía atractiva. Sin importar a dónde vaya desde aquí, creo que Sterling y su trabajo con Jandek son un gran ejemplo de alguien que solo hace música. El marketing, la producción y las colaboraciones habituales en la música moderna no se descartan pero pasan a segundo plano, lo cual probablemente sea lo mejor. Su música no es para todos y eso es porque no está hecha para nadie en particular. Simplemente se hace y se lanza al mundo de una manera muy discreta. Depende totalmente de ti si quieres escucharla o no. No importa cómo veas su trabajo, Jandek siempre será Jandek.